El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. La Biblia es la guía que necesitas. Léela, léela. Muy bien, muy buenas tardes. Qué bendición poderosa poder estar compartiendo con todos ustedes como cada una de nuestras transmisiones. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor, el ROE, Pastor Raúl Cajas, desde Tanti. Tanti es la localidad fría, lluviosa tarde en esta parte de la provincia de Córdoba, República Argentina, la cual bendecimos y no nos cansamos de orar y de clamar alaba al Padre, al Todopoderoso, para que venga un tiempo de bienestar, un tiempo de refrigerio, como lo establece la Escritura en la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3. Compartiendo, venimos desarrollando, estoy corrigiendo que todo esté bien, ahí estamos. Venimos desarrollando, decía, un estudio sistemático, un estudio panorámico de la Torá, de la instrucción. Torá es instrucción. Pentateuco, lo conocemos como el Pentateuco, o también como la ley de Moisés, cinco libros, los 5 primeros libros del Tanaj, del Antiguo Pacto, como lo conocemos o lo hemos sentido nombrar. Bueno, el segundo libro, Éxodo, Shemot, y hoy en el capítulo 30 vamos a hablar del altar de incienso. Venimos hablando del tabernáculo de reunión, la tienda de las citas, tienda de la reunión, el tabernáculo. Instrucciones dadas por el Eterno a quien, a Moisés, ¿para qué? Para que construya ese lugar, esa tienda de las citas, porque ahí se iba a manifestar el Todopoderoso. Así que seguimos estudiando. Muchísimas gracias a todos mis hermanos, amigos, familia querida, establecidos a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, muchas gracias también para aquellos que se conectan, que se unen a una transmisión de YouTube, que se han suscrito a la página Raúl Cajas de YouTube, que le han dado me gusta, se han suscrito, y han tocado la campanita. ¿Para qué, pastor? Para que cada vez que subamos un video, una transmisión a la plataforma de YouTube, claro, reciban una notificación. Es totalmente gratuito. No hay que pagar nada por nada. Es totalmente gratuito. Así que te bendigo desde aquí. En este día lluvioso, frío, jornada fría, la temperatura a esta hora, ya te digo, 12 grados en esta parte de la provincia de Córdoba de la República Argentina. Un amigo, un servidor, entonces, el ROE, Pastor Raúl Cajas, para compartir la palabra del Señor. Vamos a la Torá, a la Biblia, la palabra del Señor. Éxodo 30, ahí está, Éxodo 30, Shemot es la palabra hebrea. El altar del incienso. Dice el título. Recordemos que la Biblia original no tiene títulos, ni subtítulos, ni números de capítulos, ni de versículos, ni signo de puntuación, nada de eso, sino que han sido colocadas con mucha posterioridad. ¿Para qué? Para desarrollar un mejor estudio de la palabra del Señor. Lo voy a saludar a Juan Carlos, valiente Juan Carlos, desde la provincia de San Juan. Buenas tardes, Pastor Raúl Cajas. Saludos desde San Juan. Muchas bendiciones para su familia. Un abrazo grande, Juan Carlos. Para fin de mes, si el Señor lo permite, vamos a estar en la provincia de San Juan compartiendo con nuestros hermanos. Saludo también a los pastores de Rawson, pastores Nievas. Aquí está la gloria de Dios de la congregación, ahí establecidos en Rawson.
Paso de los Libres, también saludo a mis hermanos, amigos, familia, establecidos a orillas del río Uruguay, en la provincia de Corrientes, en la frontera con Brasil. Gaby Cabrera, también un fiel seguidor a cada una de nuestras transmisiones. Chicho, mi hermano Chicho Pinto, de hace mucho tiempo, también siguiendo y saludando en cada una de nuestras transmisiones. Te saludo y te bendigo desde esta preciosa localidad de Tanti. Es un paisaje precioso. Es precioso el lugar, es preciosa nuestra nación. Es hermoso y qué bueno es estar agradecido. ¿Sabe qué? Que a veces no tenemos todo lo que queremos. No sé si a usted le pasa, a mí me sucede. A veces hay necesidad de otras cosas, pero debemos ser agradecidos con lo que tenemos, con lo mucho, con lo medianamente mucho o con lo poco que nos... El Señor siempre nos da mucho, pero con todo lo que tenemos debemos ser agradecidos. El Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus atrios. Justamente que estamos estudiando el tabernáculo, la tienda, el santuario, donde se iba a manifestar la presencia del Señor. Dice el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus atrios con acciones de gracia. Ahí está Juan Carlos, me dice, atento a la palabra del Señor. Gracias, pastor, un abrazo grande. Estamos hablando del tabernáculo, el santuario. Fue destruido, se construyó, lo destruyeron en 2 oportunidades. Roma en el año 70 después de Cristo destruyó el segundo templo. Y la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, que no debemos ignorar que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Algo que no debemos ignorar, ¿qué cosa es? Que somos el templo a modo personal, individual. Yo soy templo de Dios. Y cuando estamos, eso dice la Biblia, cuando estamos juntos nos unimos y claro, se forma un edificio espiritual. ¿Para qué cosas? Para ofrecer justamente sacrificios espirituales, alabanza, adoración, oración, clamor y todas esas herramientas. Le doy la bienvenida a mi querido hermano también, fiel oyente y seguidor a cada una de nuestras transmisiones, Walter querido, Walter Box. Buenas tardes, aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor. QAP está en esa condición, QAP en el Código Internacional de Comunicaciones, quiere decir que está atento a escuchar, a prestar atención. La Biblia nos muestra varios pasajes bíblicos, claro, que nos hablan de estar atentos. Y sabe que un común denominador, grandes de los milagros que el Mesías Yeshua es el nombre, todos lo conocen así en Israel, así es, salvación significa. Él decía grandes milagros así en las personas que estaban en esta característica, atentos a la palabra del Señor y también a los acontecimientos que estamos viviendo. Entonces eso va a provocar muy buenos resultados en tu vida, en tu casa, en lo económico, en lo financiero. Voy a la palabra del Señor porque el tiempo se me va. Bebo un poco de agua, palabra del Señor. El título, dije, es el altar de incienso. Es un aroma, ya vamos a ver en qué consiste el incienso. Haz, dice, un altar de madera. El Señor le da la instrucción ¿a quién? A Moisés. Haz un altar de madera de acacia. Otra versión dice el roble, que es una madera que se caracteriza por la dureza, por la resistencia. Dice, haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Es un mueble que dice que es de largo 40 centímetros de largo y 40 centímetros el ancho, es cuadrada la parte superior, y 90 centímetros de alto, 2 codos, dicen otras versiones por ahí, un codo se entiende, o se dice que tiene aproximadamente 45 centímetros. Sus cuernos deben formar una sola pieza con el altar. Lo vimos en el altar del holocausto, que era todo hecho de una sola pieza. Los 4 cuernos que significan, el número 4 es la letra Dalet
y hace referencia a una puerta. ¿Quién dijo? Yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y encontrará pastos. Cristo, el Mesías Yeshua, es la puerta y se ha abierto la puerta para que entren. Ahí Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Recubre de oro puro su parte superior. Esa madera acacia va recubierta de oro puro, su parte superior, sus 4 costados y los cuernos, y ponle una moldura, una cornisa sería de oro alrededor. Voy a saludar a mi querida madre de la provincia de San Juan, fiel oyente a cada una de nuestras transmisiones, sponsor oficial del ministerio. Un abrazo grande a toda la familia, estoy agradecido, muy agradecido, como decía el Salmo 100, versículo 4, ahí estaba. Entrad, dice, por sus atrios con acciones de gracia. Ahí está, con gratitud en el corazón. Desde que la gente se disponía a entrar al tabernáculo, al santuario, ya tenía que ir con ¿qué cosa en el corazón? Con gratitud. Sabe que la gratitud es una llave que nosotros vemos cuando estudiamos la palabra del Señor, que la gratitud, el ser agradecido. Pablo, el apóstol Pablo, el rabino Shaul, dice a los filipenses, les dice, he aprendido o he sido enseñado en todas las cosas. Así dice, ¿qué es lo que le enseñó a él? El Señor, a través de la palabra, Cristo, el Mesías Yeshua, le enseñó, dice, a estar bien, escuche, a estar bien, Filipenses capítulo 4, en la abundancia como en la escasez. En todas las cosas, dice el apóstol Pablo, he sido enseñado a estar bien. Eso debemos aprenderlo, hermanos. Y la Biblia nos enseña, la palabra del Señor, a aprovechar los momentos, a obtener sabiduría, aprovechar los momentos y ser agradecidos al Señor. Así que muchas gracias a todos mis hermanos, familia querida. Ponle también, dice, 2 anillos de oro en cada uno de los costados. En cada uno de los costados van 2 anillos. ¿Para qué? Ya vamos a ver. Debajo de la moldura de ese borde que tiene la parte superior, para que pasen por ello las varas para transportarlo. Recordemos que son muebles, o sea, muebles móviles, son muebles, o sea, móviles que se los van a tener que transportar de un lado a otro durante el peregrinaje del pueblo hebreo que salió de Egipto después de 430 años establecidos en esa nación, en Egipto, y de los cuales 210 años en una condición, en una calidad de esclavos. Entonces 40 años van a peregrinar en el desierto y en un total ahí van a haber 42 etapas, movimientos a lo largo de esos 42 años en el desierto. ¡Qué lástima! Un recorrido que podría haberse realizado en pocos días. Les llevó 40 años por la dureza de corazón, por la falta de fe, por la crítica, por la murmuración, etcétera, 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 como hasta el día de hoy. ¿Sabe que Jeremías capítulo 16 de Jeremías nos habla y nos da a entender proféticamente que nosotros estamos transitando el segundo éxodo? Vamos direccionados hacia la tierra prometida, de la mano del Señor, obedeciendo. Aunque hay cosas, mire, siempre lo digo, cosas que yo no entiendo, que no comprendo, que no las sé, pero no importa. Trato de obedecerle, trato de ser un discípulo de Cristo, el Mesías, y obedecer y seguir las huellas hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud, como dice Efesios capítulo 4, hasta esa la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Aunque no lo haya alcanzado, pero voy procurando eso. Y animamos a las personas justamente a eso. Él es el prototipo, a quien tenemos que seguir. Prepara, dice, las varas de madera, de que iban a ser las maderas de acacia, y recúbrelas de oro. Pone el altar frente a la cortina, es al velo, al segundo velo que separa el lugar santísimo
del lugar santo, que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio, que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Instrucción del Señor, del Abba, del Padre, que le está dando a Moisés para que el pueblo obedezca. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar, y también al caer la tarde, cuando las encienda, las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. Ya te voy a decir algo que tengo preparado del incienso. No ofrezca sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrame sobre él libación alguna. Ya hay un altar que está destinado a estos elementos a la entrada del santuario de reunión. Cada año Aarón hará expiación una vez al año, expiación en el día de Yom Kippur, el día del perdón, en las fiestas establecidas en Levítico capítulo 23. Te recomiendo que lo leas. Cada año Aarón hará expiación por el pecado de las generaciones futuras. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Una vez al año únicamente. Este altar estará completamente consagrado al Señor. Te voy a mostrar. Acá yo separé en Apocalipsis capítulo 8 en el versículo 3 y 4, dice así la Biblia, la palabra del Señor. Apocalipsis 8 y 4, relacionado al incencio. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Apocalipsis, estoy leyendo, capítulo 8, versículo 3. Otro ángel. Sergio Cajas, ya te saludo, ya te doy la bienvenida, mi querido hermano. Leo Apocalipsis 8:3 y estoy con mi querido hermano el Johnny. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Ahí está, a las oraciones. El incienso representa, es una figura, ese perfume, olor grato, es una alegoría, una figura de qué cosas, de las oraciones de todos los santos, no de cualquier persona, de los santos, dice, de todos los santos, sobre el altar de oro que está delante del trono. Lo que estamos compartiendo en Éxodo, Shemot, capítulo 30. Y dice el versículo 4 de Apocalipsis 8, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. A eso representa el incienso, la oración, a las oraciones de los santos. Ahora, la Biblia, te voy a saludar, mi hermano querido, Sergio Cajas, el Johnny, el futbolista, el número 1, el goleador ahí en la provincia de San Juan. Bendiciones, siervos, me dice, atento a la palabra del Señor, a la palabra. Bueno, el incienso son las oraciones de los santos. Y te iba a hablar de santos, no es, lo que por ahí se entiende, aquellas imágenes que tienen una aureola arriba, no. La palabra santo, kadosh, es la palabra que define hebreo, la palabra hebrea, kadosh, santo significa, es una persona apartada. Una persona que se aparta, usted me va a decir, sí, hay muchos monjes que se apartan, se meten en conventos, monjes tibetanos en distintas disciplinas, en distintas religiones por ahí. Pero claro, no es lo que la Biblia contempla. Una persona santa ante los ojos del Señor es una persona que se aparta para Dios, que deja de agradarle a los hombres, que deja la vida rutinaria, el pecado. Trata de santificarse, de apartarse, de salir de eso que no le edifica, de esas cosas que destruyen la vida. El pecado, ahí está. Pecado, escuche, la definición la tenemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley.
Sabe que esta mañana fui a hacer los trámites para el carnet de conducir y me dieron, claro, las leyes de tránsito. Son varias, son muchas. ¿Y qué pasa si yo no las sé? ¿Qué pasa si yo no apruebo? No estoy calificado para poder manejar, para poder acceder a la renovación de mi carnet, de mi licencia de conducir. Entonces yo las tengo que saber, porque si yo no sé que hay leyes municipales, provinciales, nacionales que rigen los distintos estados, y yo voy por el mundo infringiendo esas leyes de tránsito, leyes penales, leyes comerciales, etcétera, 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 yo me hago apacible de un castigo, de una sanción, de una multa. Tengo que pagar porque desconozco la ley. Bueno, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, mire, de ahí son tomadas las leyes que rigen a las naciones, de la Torá, de la palabra del Señor, para que nos vaya bien en la vida. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque pecado, ahí está la definición, para el que no lo sabe, o para que lo aprendas y se lo puedas decir a otro. La definición de pecado está en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción de la ley. Ahí está. Esa es la definición de pecado. Entonces, eso es lo que te aparta del Señor. Y claro, santo es una persona que se aparta del pecado, que trata de volverse a Dios, de experimentar un nuevo nacimiento, experimentar la identidad. Gálatas 3:29, y lo cito siempre y no me canso de citarlo. Si vosotros, dice Pablo a los Gálatas, estáis en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Esa palabra linaje es semen, esperma, sementera, semilla. Hijos biológicos de Abraham sois. Y si hijos, sigue diciendo Gálatas 3:29, herederos. Así dice Gálatas 3:29, búsquelo en Reina Valera en la Biblia que se le ocurra. Herederos de las promesas. Entonces, como tenemos promesas en la Escritura, también tenemos instrucciones, mandamientos que debemos cumplir. El segundo tema que vamos a hablar, el impuesto. Hay que pagar un impuesto del censo, el dinero para la expiación. Ahí la gente, cuando yo era así, cuando me tocaba en el bolsillo, me toca en el bolsillo. No me gustaba, pero hasta que entendí, claro, una persona cuando entiende, se da cuenta, de todo, como decía el rey David, de lo recibido de tu mano, eso te doy, Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo, cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga. Mire, ¿para qué tenía que pagar? Un rescate, un precio por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de un shekel de lo que se debía pagar en el santuario. Se debía pagar, la mitad tenía que pagar de la tasación oficial del santuario, un shekel, vamos a poner. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al pagar su rescate, ni el rico dará más de 6 gramos, ni el pobre dará menos. Ecuanimidad se llama esto. Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás ¿para qué cosa? Para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron su rescate. ¿Sabe que el Mesías, Yeshua, usted habrá escuchado en algún momento un relato? Cuando se cobraba el impuesto del templo, Pedro, claro, a Pedro le dijeron, ¿cómo tu maestro no paga el impuesto del templo? Era el templo. Claro, acá lo vemos que es el rescate. Todo joven, todo varón mayor de 20 años tenía que pagar ese medio ciclo, los 6 gramos de plata, todo eso, el impuesto del templo.
Y al Mesías en el tiempo de Jesús también fue. Y él dijo, claro, ve, ¿se acuerda la estrategia que le dio mi hermano Sergio, que es pescador? Gaby Cabrera, otro pescador más. ¿Y cuántos hay pescadores? Él les dijo, bueno, está bien, ve, dice, y lanza, dice, la línea, el anzuelo, y vas a pescar, dice, y el primer pez que saques, vas a encontrar en él 2 monedas. Dracmas creo que eran las monedas, dracmas. O estatario, creo que figura también estatario. Bueno, tiene distintos nombres. Y vas a pagar por ti y por mí. Es decir, que el Señor cumplió todo. Él lo cumplió. Y sabe que hasta el día de hoy, recién decía mi mamá, sponsor oficial del ministerio. Y claro, hay muchas personas que sin saber o sabiendo apoyan el ministerio. No se le obliga, la Biblia no obliga, no te obliga a nadie, a nada, no, pero claro, las personas dan de corazón, cada uno dé como propuso en su corazón, dice el apóstol Pablo, el rabino Shaul, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios Elohim ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Habla la Escritura también que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, que los que enseñan de la palabra del Señor, Pablo, vivan de eso, coman de la mesa, se alimenten. Que los hermanos a quienes se les predica, se les enseña, se les da la instrucción, honren. Pablo dice, hay algo que me gusta, dice, si ustedes antes, cuando estaban en el mundo, y dígame si no es así, estaba en el mundo, usted daba un reconocimiento a sus jefes una vez al año, o a quienes los dirigían, o les enseñaban, o una atención, vamos a decir, con alguna persona que está en un puesto público o en un puesto privado, no sé. Pablo dice, cuánto más a aquellos que os presiden en el Señor, que te están enseñando la instrucción, la palabra, te están dando dirección, te están compartiendo la Biblia, están dando de su tiempo, están limpiando el templo, están pagando la luz, están pagando los impuestos, están ayudando a los enfermos, ayudando a los pobres, a la viuda, el huérfano, el extranjero. Entonces, yo creo que por eso la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, como decía David, no voy a dar nada a Dios que no me cueste, sino por precio lo voy a hacer. Bueno, tercer elemento que vamos a compartir, la fuente de bronce. ¿De qué material? De bronce, porque el bronce está relacionado a ¿qué cosa? Al pecado, dijimos. El pecado. En el altar, el altar, cuando ingresábamos inmediatamente por la puerta de entrada al santuario, al tabernáculo de reunión, el primer mueble que te encontrabas era el altar del holocausto, el altar de fuego, que estaba el fuego ardiendo donde se presentaba los ciudadanos, los habitantes, los hebreos con los animales, con la víctima, donde se iba a derramar sangre, lo vimos, que se untaban los cuernos y las patas de ese altar del holocausto, y luego de bronce, era madera de acacia, ¿te acuerdas? Madera de acacia recubierta ¿con qué? Con bronce, porque está relacionado al pecado. El primer mueble es eso, que comparecían los hebreos, lo primero relacionado al pecado, porque la persona viene cargada de pecado. El segundo mueble también es del mismo material, bronce. De bronce es el lavacro o lavamanos, también aparece en algunas versiones. Es donde los sacerdotes se lavaban. Ya te cuento algo acerca de esto. El Señor habló con Moisés, Adonai, el Señor, y le dijo, haz un lavamanos de bronce con un pedestal, con un pie, también de bronce, y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Ahí está el altar del holocausto y el lugar santo que estaba próximamente seguido ahí al altar, al lavamanos, lavacro. Échale agua. El agua es símbolo, es una alegoría
de la palabra del Señor. Pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies. Escuche, las manos y los pies, los sacerdotes, después de trabajar, tienen que purificarse. Siempre que estaban en contacto con qué cosa, con el pecado, acordate, los sacerdotes eran quienes ofrecían ahí los animales, la sangre, por el pecado. Entonces tenían que purificarse del pecado. Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, una ofrenda un holocausto, deberán lavarse con agua. Las manos, otra vez lo repite, y los pies, para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Paréntesis. ¿Sabe que la noche que el Mesías Yeshua iba a ser entregado, estaba reunido con los discípulos, con los talmidim, con los discípulos, y dice que se quitó la túnica, el manto, se lo quitó, se despojó, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Ahí hay un título en Reina Valera, dice humillación y exaltación de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Entonces esa noche él se quitó la túnica que iba a ser entregado y atándose, dice, ciñéndose la cintura con un toallón, tomó el lebrillo, una fuente, y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Llegando a Pedro, Pedro dijo: tú no me lavas los pies a mí jamás, nunca. Sabe que la persona, el siervo, el que lavaba, el que tenía la responsabilidad del trabajo de limpieza de los pies, era el peor de los siervos, el de menor calidad. Era un castigo lavar los pies, porque imagínese, caminos polvorientos, no había podóloga, pedicuría, no habían cremas, no habían talcos, sistema, bueno, imagínese, caminos polvorientos, tierra, bueno, y ahí estaba ese siervo, entre comillas, el peor, para lavar los pies. Y Pedro dijo: no, tú no me lavas a mí los pies, jamás. Y el Señor, ¿qué le dijo? Pedro, si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y Pedro, ¿qué le dijo? Bueno, está bien, no solo los pies, las manos y también la cara. Se quiso hacer ir un poco más allá de lo que la Biblia decía. Pero el Señor le dijo: no, solamente los pies. ¿Por qué? Porque vosotros estáis limpios. Así le dijo: vosotros estáis limpios. ¿Por qué cosa? Por mi palabra. Porque la palabra del Señor, esa agua que vemos en la Escritura, es la que te purifica, es la que te santifica. Léela para que seas sabio, ponela por obra, no solamente siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor, como dice Romanos capítulo 2 y Santiago en el capítulo 1, versículo 22. Hacedores de las palabras. Él le lavó los pies a los discípulos porque el camino, el mundo, el trajinar por el mundo, claro, nos contamina. Necesitamos la limpieza, necesitamos el agua que nos purifica, que nos santifica. El aceite de la santa unción y el incienso. Ya estamos terminando. Adonai, el Señor, habló con Moisés. Esa es la línea de mando. Adonai le habla, el Señor le habla a Moisés. Toma las siguientes especias finas: 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 kilos de aceite de oliva, según la tasación oficial del santuario, según lo que se establecía en el templo. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como la de los fabricantes de perfumes. Otra versión dice artífices de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada, el aceite de la unción.
Con él deberás ungir la tienda de reunión. Escuche, el santuario tenía que ser ungido, derramado, consagrado, apartado para el Señor. El arca del pacto de madera acacia, revestida ¿de qué? De oro. La mesa y todos sus utensilios, donde se colocaban los 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. El candelabro o candelero, que era de qué material de oro, y sus accesorios, el altar de incienso, el altar de los holocaustos afuera, el que estaba en el patio, que era de bronce, y todos sus utensilios, y el lavacro, lavamano con su pedestal, que era de bronce relacionado al pecado. De este modo lo consagrarás, lo apartarás, los santificarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón, el sumo sacerdote terrenal, y a sus hijos, los sacerdotes, y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas le darás las siguientes instrucciones. De aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote será eliminado de su pueblo. El Señor le dijo a Moisés, Adonai, toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. La sal se lo relaciona con esto, purificación. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado, y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor, Adonai. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo. Mucha gente me pregunta, y seguramente usted se preguntará, pero si ya no hay templo. ¿Sabe qué? Que la Biblia habla de la reconstrucción del tercer templo, y que escuche bien, lo hemos visto en Apocalipsis recién, la oración, el incienso, representa la oración de los santos. Todo lo que fue, dice Eclesiastés capítulo 3, todo lo que fue será todo, y no hay nada nuevo bajo este cielo. Es decir, que es un ciclo. La Biblia nos habla de un ciclo, y que van a volver, vamos peregrinando hacia las cosas, hacia la tierra prometida, tomados de la mano del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro. Quedan muchas cosas, me quedan en el tintero, pero el tiempo ya se me escapó. El Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, paz, plenitud en todas las áreas de tu vida, que estés completo en el Señor. Mañana, claro que sí, si el Eterno así lo permite, más y más palabras del Señor. Nos vemos en el siguiente capítulo. Shalom, Alejem.